Nos acompaña esta mañana Enzo Helguera, analista político y CEO de Imasolu. Enzo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto siempre estar contigo para poder comentar y analizar un poco la coyuntura y además un espacio político que es importante, que es Lima Metropolitana, a través de una investigación que hemos realizado en Imasolu. Así es. Empecemos hablando un poco del tema que es la nota de la semana, ¿no? Estas protestas que se han producido como resultado de que se decidiera retirar más de 50.000 reinfos por mineros informales que, según las autoridades, en los últimos 4 años no habían tenido ningún interés en lograr justamente su formalización y por el contrario tenían paralizadas o suspendidas suspendidos sus registros. Claro, tenían suspendido sus registros pero no las actividades, ¿correcto? Es decir, estaban al margen de la ley. Creo que también ha habido el tiempo suficiente, pero de alguna manera están confiados en que algunos grupos políticos en su interior tienen, por ejemplo, algunos representantes del Parlamento y fuerzas políticas que finalmente les permiten tener como que cierta oxigenación, ciertas libertades, entre comillas, para poder hacer las cosas y no adecuarse y esperar algún beneficio legal. Producto de esto es que finalmente, cuando esto no ha funcionado o no les ha funcionado para aprobar aquello que querían, que es prolongar el tiempo de formalización una vez más, entonces se toman carreteras y se impide además o colisiona con otros derechos constitucionales, como por ejemplo la libre movilidad, el transporte, afectando al país, ¿no? Y que termina siendo lamentable porque hay una corresponsabilidad también de los políticos, porque hay políticos que en vez de colocarse en una mesa de negociación o de diálogo, se han colocado para la foto y han estado también asusando, y eso termina siendo penoso porque al final esto divide y no une. Finalmente estamos en un tema de diálogo, pero el asunto es que si se impone las fuerzas del orden, como es algo que normalmente sucede en este tipo de situaciones, evidentemente hay consecuencias negativas respecto de la población y la afectación de los protestantes, pero evidentemente hay libertades constitucionales que el Estado debe garantizar. Efectivamente, y esa libertad es el derecho al tránsito, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, una libertad. Y hay una pena incluso, Enzo, en el sentido de que quienes bloquean carreteras, yo recuerdo que esta norma se aprobó en el gobierno de Alan García, tienen penas que llegan hasta los 15 años de cárcel. Correcto, el asunto es que el Estado debe usar todas sus armas para que la democracia y la garantía de los derechos constitucionales sean respetados en el país, y esto es una situación que seguramente va a colisionar con los derechos que tienen estos mineros informales, pero que finalmente también ellos tienen que entender que vivimos en un Estado de Derecho y el país también evidentemente espera que eso se respete. Permíteme un instante, porque justamente quien ha logrado que hoy se instale esa mesa de diálogo está en contacto con nosotros por el teléfono y nos va a atender un instante. Estamos en contacto con el defensor del pueblo, don Josué Gutiérrez Cóndor, para hablar justamente sobre estas últimas reuniones. Defensor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia a nivel nacional. Bueno, ciertamente hay motivos de preocupación y también de exhortación a todos para tener un comportamiento, creo, adecuado al marco de la Constitución y sobre todo del respeto y de que prime en todo acto, digamos, de protesta el respeto por los derechos fundamentales de todas las personas. Efectivamente. En esa línea hemos hecho un esfuerzo durante ya varios días para poder persuadir a los señores dirigentes de los gremios mineros y poder lograr la instalación de una mesa de diálogo y abordar los temas a profundidad
Ciertamente el problema minero es un problema estructural, es un problema muy grande, no es nada fácil, hay posiciones diversas, todas respetables, pero indudablemente tenemos que asumir el compromiso para que desde el Estado y desde la población encontrar pues los puntos adecuados basados en la primacía de la realidad y resolver estos asuntos que, como repito, a veces enlutan familias y es lo no deseado por cualquiera o cualquier persona que pueda ser Así es. un hombre, digamos, de cultura de paz, ¿no? Sí, sin duda la vida está por sobre todas las cosas, y lo dice la Constitución. Entiendo que hay una persona fallecida, no sé si es la misma cifra que maneja también la Defensoría del Pueblo. Así es, sí, tenemos una persona que ya nuestra condolencia a toda su familia, a toda la población que puede estar o que pudo haber estado en ese momento allí, pero también aparte hay algunos heridos, uno de gravedad y los demás con heridos contusos, pero bueno, son los saldos que produce la violencia y naturalmente lo que hacemos en la Defensoría es condenar todo acto de violencia. Yo dijera que en estos días que se nos vienen esta semana podemos encontrar, digamos, nuevamente la calma y sobre ese proceso de calma empezar a trabajar lo que es estructural, y a nosotros no nos compete tomar posición por uno u otro lado, salvo el respeto a la vida, a la salud, al Estado constitucional de derecho, y sí auspiciar, digamos, todo nivel de acuerdo que permita darle tranquilidad al país, ¿no? Defensor, bajo ese aspecto justamente, en el comunicado que han entregado anoche, saludan tanto la gestión de los dirigentes gremiales de los mineros que están en Lima, y también la predisposición del Poder Ejecutivo de iniciar un proceso de diálogo. Ya hay, digamos, un acuerdo sobre cuándo conversar, buscar puntos de consenso. ¿Ya tiene respuesta también de las autoridades del gobierno? Sí, bueno, esto para nosotros emitir un comunicado es porque ya de ambas partes ha habido la predisposición. No es fácil, Ricardo, para un dirigente persuadir a todas sus bases y decirle que vamos a ingresar a una mesa de negociación. Usted comprenderá que como personas muchas veces cada uno tiene una propia posición y someterse a las decisiones gremiales, a las decisiones de cabeza, no es nada fácil. Nosotros hemos ido recomendando que las medidas de violencia paren desde un inicio, porque indudablemente hay afectaciones a terceros que no tienen nada que ver con las protestas. Entonces, y nosotros tenemos que saludar pues que los dirigentes hayan estado días y noches en asambleas con sus bases a nivel nacional para que se pueda entender que tenemos que desarrollar todo tipo de reuniones, pero en un clima de tranquilidad y paz. No se puede estar bajo otras condiciones. Ya ambas partes... De igual manera, el Ejecutivo ha tenido, digamos, una feliz predisposición de poder asumir este tema. También nos hemos reunido con el Ejecutivo, sino que no podíamos sacar un comunicado en la línea que ayer lo hemos hecho, en tanto no teníamos, digamos, la aceptación de todas las partes para poder iniciar este proceso, ¿no? ¿Ya han acreditado a sus representantes cada una de las partes? ¿Quién va a representar al gobierno? El día lunes se instala la mesa, estamos en un proceso. Ayer hemos formalizado ya el escrito a ambas partes, tanto a los dirigentes como a PCM y a todos los ministros involucrados de manera directa en este tema. Y yo creo que el día de hoy ya vamos a tener la contestación de ambas partes, de tal manera que el lunes tengamos los interlocutores válidos para poder empezar primero a elaborar la agenda de los puntos que puedan estar pendientes, y luego del cual se empezarán a hacer, digamos, el diálogo en función a un análisis objetivo y de lo que queremos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere el país? O sea, hay que resolver estos asuntos que muchas veces son casi imposibles, pero a la luz, digamos, de los hechos, en nuestro país tenemos experiencia de haber resuelto tantísimas cosas, y que hoy día en esos lugares donde antes había demasiada convulsión, como en el Alto Guayaga,
se respira tranquilidad. Correcto. Y, digamos, esperanza en las familias que han encontrado en la agricultura, en el desarrollo de sus cooperativas y empresas, Sí. la sostenibilidad para sus familias. De igual Defensor, manera, lo vamos a hacer en algo que es imposible. Muchos dicen que es imposible, pero vamos a hacer todos los esfuerzos, ¿no? ahora, los mineros han dicho que están dando una tregua de 24 horas. Si el diálogo va a empezar el lunes, ¿significa que esto se va a ampliar? Digamos, este retiro, este desbloqueo de carreteras que se han efectuado en varios puntos del país. Bueno, la invocación anoche ha sido distinta. No se olvide usted que ese comunicado de la tregua lo sacaron antes de que nosotros diéramos nuestro comunicado. ¿Cuál ha sido el compromiso entonces? Anoche, ya digamos bastante tarde, llegamos a la conclusión que no se puede tener ninguna condición beligerante de partes, ¿no? Y usted comprenderá que la beligerancia nos hace daño a todos. Entonces tenemos que asumir que todo proceso de diálogo, que es el único mecanismo válido en democracia para llegar a acuerdos, se inicia y se concluye, digamos, sin amenazas, sin, digamos, condicionamientos, sino someterse al análisis objetivo, real y a los compromisos que las partes deben asumir. Creo que esa garantía es la que tenemos que dar, porque no habrá, pues, de ninguna manera una mesa de diálogo en la cual las partes tengan actitudes beligerantes, ¿no? Perfecto. Es decir, entonces, para que no exista beligerancia y llegar a una mesa tranquilos, el desbloqueo va a continuar durante todo este fin de semana. ¿Ese es el compromiso de los mineros? Así es, y eso es un proceso correcto, que inició ayer mismo, pero que esperamos entre hoy y mañana todo esté despejado, de tal manera que el lunes podamos iniciar un trabajo que sea fluido y válido para todos, ¿no? Mi última pregunta, ¿la mesa de diálogo va a ser en la Defensoría? ¿Usted va a ser una suerte de mediador entre ambas partes? ¿Las va a reunir juntos? Estamos coordinando. Ya. Debe ser en un lugar que permita tranquilidad para las partes. Y debe ser en estamentos, porque usted comprenderá que esto es un tema técnico, 100% técnico, que compromete un análisis profundo respecto a la estructura de la legalidad y, por otro lado, también a la primacía de la realidad. Entonces no es tan fácil. Indudablemente hay que tener mucha, digamos, voluntad para poder asumir este compromiso de sentarse a dialogar, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Defensor del Pueblo, por esta información, por este contacto, y qué bueno que haya una tranquilidad, que la gente pueda, digamos, ahora no verse afectada y desplazarse, y que se llegue a un acuerdo, ¿no?, entre autoridades y los representantes de los mineros informales que se encuentran en la capital. Muchísimas gracias, muy amable, doctor Josué Gutiérrez. Gracias a ti, Ricardo, y espero que a través de tu persona, a todos los medios de comunicación, a todos los que ejercen la prensa en el Perú, podamos tener la misma actitud de un poco exhortar para que todos nos encaminemos en la misma línea de darle tranquilidad al país. Estamos a puertas de una fiesta más de independencia y creo que los mensajes son muy profundos en esa línea, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Ricardo, y a todos los peruanos invocamos tranquilidad para poder desarrollarnos todos juntos. Correcto. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, defensor. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, entonces anunciando que la mesa de diálogo entre gobierno y mineros empieza el lunes. Bien, 8:24. Es una buena noticia, ¿no? Al menos vamos a tener un fin de semana tranquilo, Enzo. Creo que es una gran labor del defensor del pueblo, de Josué Gutiérrez. Esto garantiza una acción válida y oportuna ante la preocupación de los sectores sociales, económicos e industriales, por supuesto, porque finalmente es algo que paralizaba o que estaba paralizando una gran parte del país y evidentemente era peligroso. Entonces es saludable que hayan instituciones y personas dedicadas a este esfuerzo. Correcto. Y esta noticia nos ha tenido un poco, digamos, con la mente puesta en las protestas, mientras que en el tema electoral los días siguen pasando, el calendario avanza y estamos solo a 21 días de que se cierre el plazo para la presentación de alianzas electorales. Y por allí hemos conocido anoche
anoche de que hay intención de alianzas, parece que sí, pero muy pequeñas, ¿no? Miguel Castillo de Primero la Gente dice que están conversando con Ahora Nación, con Salvemos Perú y el Partido de los Emprendedores, mientras que el PPC se reúne esta tarde para decidir si busca también una alianza política con otras agrupaciones. Sí, quienes han estado hablando en los medios de comunicación y comentando también algunas experiencias cercanas al tema de las alianzas, ha sido negativa en el sentido o de desilusión, creo yo, sí, ¿no? Claro, es que digamos los partidos más conocidos, más tradicionales, digamos, van a ir solos. Ya, digamos, es una muestra de que no desean alianzas y quienes, digamos, los pequeños son los que sí estarían buscando una alianza para poder al menos alcanzar o superar la valla electoral. Y ojalá esta alianza se dé en un eje programático, porque lo usual es que a veces la desesperación por pasar la valla electoral, por no desaparecer en el sistema político, finalmente pueda hacer o presionar a que vayan en alianzas, cuando en realidad no piensan igual y finalmente se terminan desintegrando. O sea, hablando en practicidad, ¿no? En términos reales, lo idóneo sería que esto, y mira qué tiempo estamos, ¿no? Y no hay alianzas electorales oficiales o formales, o algunas se han oficializado y luego se han deshecho, ¿no? Así que es lo peor. Entonces, es complicado. Yo espero que se den algunas, pero es muy complicado porque justamente las cuotas de poder y las reparticiones de lo mismo terminan haciendo mucho más compleja esta situación. Sí, pues. Bien, Virgilio Acuña también escribe que el Partido Democrático Federal se estaría uniendo con Peruanos Unidos Somos Libres, el que encabezó Tomás Gálvez, que ahora ha vuelto a la Fiscalía. Correcto. Bien, vamos a una pausa y hablamos luego de la pausa con Enzo Helguera sobre la mesa directiva del Congreso y la encuesta que la tiene fresquita aquí de la Municipalidad de Lima y quiénes son los, digamos, ya los más voceados para llegar también al sillón de Nicolás de Rivera el Viejo, como lo decían antiguamente. Vamos a la pausa, titulares y volvemos. Bueno, la elección que se nos viene más cerca es la elección de los miembros de la mesa directiva del Congreso. Será entre el 25 y 26 de julio, porque asumirá el control la última mesa directiva de la unicameralidad, del Congreso unicameral. Luego ya tendremos un Congreso bicameral. Enzo Helguera es nuestro invitado esta mañana, él es analista político, es además también CEO de Imasolu y está con nosotros para seguir hablando ahora sobre este tema. ¿Cómo se perfila la mesa directiva del Congreso con dos aparentemente ya candidatos, ¿no? Uno de Somos Perú, el congresista José Gerí, pero con un desgaste por un tema de una denuncia por violación, y el congresista también de Cueto, José Cueto Acerbi, ¿no? Congresista de Honor y Democracia. Bueno, ha salido a Gerí a dar alguna explicación, digamos, pública. Sería bueno que también lo sustente de repente con alguna prueba documentaria, pero ha salido a dar sus descargos públicos, ¿no? Sería cuestión de ver cuál es su real situación jurídica, ¿no? Pero finalmente está dando la cara y hay que ver un poco lo que dice en relación a las pruebas que también él pueda adjuntar, para que sobre todo le dé tranquilidad al Parlamento de que, por ejemplo, sería una buena opción y que luego no se le va a estar cuestionando al asumir, digamos, la cabeza de la mesa directiva, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de Cueto es polémico, entonces ahí también hay que ver una suerte de quién es la persona idónea para el diálogo y el consenso, ¿no? Y entre Cueto y Gerí, yo creo que Gerí es un poco más dialogante, un poco más flexible. No sé cómo sería evidentemente Cueto en esa postura, ¿no? Probablemente Gerí tenga también el mayor número de alianzas a nivel de bancadas, ¿no? Que es lo que se denomina el bloque democrático. Correcto. Entonces ese liderazgo sí fortalece a Gerí porque le da un peso mayor, ¿no? Y reitero,
al margen del peso político, que obviamente al final el peso político es el que va a terminar colocando a la cabeza de... Pero también reitero que en momentos de tensión, en momentos de crisis, en momentos de diálogos incluso con presidencia, se necesita a una persona que tenga estas habilidades blandas desarrolladas, ¿no? Y creo que en ese contexto José Gerí es la persona idónea, ¿no? Correcto. Enzo, esta tarde a las 3 llegan el tren, el primer lote del tren que va a recorrer Lima-Chosica y que ha anunciado el alcalde Rafael López Aliaga. Ustedes desde Imasolo han trabajado justamente en junio una encuesta a nivel Lima Metropolitana para medir un poco el perfil que tiene el alcalde. ¿Cuánto de este tema puede haber, digamos, mejorado su perfil, su cercanía con la gente? Varios taxistas esta semana me hablaban del tren justamente, ¿no? Pero claro, el tren sin duda es interesante, digamos, va a dar mayor fluidez, mayor movimiento a la gente, pero hay varios todavía temas que hay que resolver, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones así lo ha señalado. Pero ¿cómo está la aceptación de la gente respecto a la popularidad y a la gestión del alcalde metropolitano? Bueno, mira, el índice de aprobación de Rafael López Aliaga es de 37.38%. 37.38%. Correcto. Quienes no lo aprueban es un 47.76% y un no sabe no opina de 14.86%. Te puedo decir que la expectativa y en el momento en el que se ha recogido la información, que es a finales de junio, empezaba con esta ola del inicio de la avenida del tren. Lo correcto. El impacto poblacional en el momento que estuvimos realizando el estudio hablo del impacto favorable y del reconocimiento de la imagen de Rafael López Aliaga alrededor de donde va a estar el tren, de la ruta del tren, digamos, y los alrededores, que es decir, las personas que se van a beneficiar directamente en el transporte, son quienes más índice de aprobación tienen a la figura de Rafael López Aliaga. Y quienes se encuentran en los extremos, es decir, quienes no están cercanos quienes no piensan que se van a beneficiar del tren o que les va a cambiar la vida, son quienes desaprueban la gestión. Es decir, el tema del impacto es alrededor de la obra, pero no lejana a ella, ¿no? Entonces hay toda una dicotomía y por supuesto hay que ver cómo maneja Rafael López Aliaga los problemas que se puedan suscitar con el MTC y cómo puede finalmente viabilizarlo de alguna forma o medida especial. Pero creo que con que un tramo del tren empiece a funcionar, le puede dar ese espaldarazo de aquellas promesas que hizo en relación al inicio del tren y las rutas y todo ello, ¿no? Sino que creo que a veces se exceden en el tema de las promesas y los compromisos sin una planificación de gestión que le permitiría tener más tiempo, sino hacer promesas a corto tiempo, cuando sabemos que en planificación hay que proyectarnos en todos los escenarios y mejor ponernos en el peor escenario para no prometer a la gente en fechas y compromisos que no se cumplen, ¿no? Que eso le puede afectar a su imagen. Correcto. Y en medio de esta encuesta de gestión pública y política en Lima, ¿cómo se ve también el perfil de los probables candidatos a la alcaldía de Lima cuando, digamos, estamos todavía a buen tiempo, ¿no? Pero si Rafael López Aliaga quiere ser candidato presidencial, va a tener que renunciar en octubre. Claro. Y dejarle la posta a el teniente alcalde. Así es. Pero en medio de todo ello, seguramente ya Renzo Reyardo, que es el teniente alcalde. Correcto. También se habla mucho de que él podría ser, digamos, un eventual candidato a la alcaldía de Lima. Claro, de hecho en la encuesta nosotros le hemos considerado a Renzo Reyardo porque Rafael López Aliaga en una entrevista dio a entender, declaró de que ahí estaba Renzo Reyardo, ¿no? Y el tema de los estudios queda así: Francis Allison ocupa un 12.46% con el primer lugar. ¿Es un reconocido alcalde? Sí, la experiencia en Magdalena del Mar, el que el distrito sea eficiente, que haya una respuesta rápida en los temas de seguridad ciudadana, que es el principal problema de la población limeña y nacional también, hace que esta
eficiencia en la gestión del distrito sea aspiracional para la mayor parte de limeños, ¿no? En consideración de que Lima también pueda funcionar en los temas más importantes, ¿no? Correcto. Luego, en segundo lugar, le sigue en un empate Carlos Bruce con 10.86, alcalde de Surco, con trayectoria de gestión pública muy importante. Sí, por supuesto, ¿no? Con un esfuerzo importante que está haciendo por Surco y evidentemente su paso también por el Ministerio de Vivienda, que fue importante y que fue una marca personal, ¿no? Techito, así es. Y Renzo Reyardo, que tiene justo el 10.86 también en un empate de segundo lugar, que finalmente es quien está capitalizando, digamos, esta aprobación de Rafael López de Aliaga, que está por el 37%, y que va a tener, digamos, que la oportunidad de mostrarse si Rafael López de Aliaga va a la presidencia, que es lo que todo indica, ¿no? Va a tener un periodo para mostrarse. Ahora, dentro del resultado que uno repasaba la encuesta que han hecho ustedes, hay un personaje nuevo, una mujer. Que surge, así, ¿no? Es. A ver, aquí sobre todo con nuestros compañeros que son muy seguidores de algunos programas de televisión. Ajá. El tercer lugar viene a sorprender bastante Sofía Franco con un 7.51%. 7.51 es alto. O sea, ¿cuál es el efecto de que Sofía Franco, que entiendo trabaja ahora en un programa nocturno de la tele, digamos, tenga este sorpresivo incremento? Bueno, lo que Sofía Franco ha logrado en la participación de este reality, de este tal show, es hacer una recordación de marca. Y es de marca personal, no es de marca política, ¿correcto? Es decir, cuando vimos en la investigación, los encuestadores hacen un informe que viene a ser, digamos, para ver las verbalizaciones de las personas, es decir, los comentarios, de qué decían, ¿no? O por qué apoyaban. Y las frases eran porque es bonita, porque sale en televisión, ¿no? Y porque hay que darle su oportunidad, ¿no? Entonces, es la empatía y la simpatía personal de ella en relación a, digamos, lo político que la gente conoce, y a veces este hartazgo por la política hace que se busquen personajes distintos al quehacer político, ¿no? Y bueno, la marca personal, el reconocimiento y la televisión, que es uno de los medios tradicionales que en nuestra encuesta hemos visto que en el tema de credibilidad y en el tema de información, las personas siguen apostando más por aquello que ven. Así es. Correcto, entonces por ahí va un poco el sostén de Sofía Franco. Y la encuesta también incluye las elecciones presidenciales, las elecciones generales. Sí, correcto. En cuanto a las elecciones presidenciales, porque evidentemente queríamos saber cómo está la votación, ¿no? A nivel Lima, ¿verdad? A nivel Lima metropolitana, correcto. Hay que aclararlo, ¿no? A nivel Lima metropolitana, quien ocupa el primer lugar es Keiko Fujimori, o representada por Fuerza Popular. Correcto. ¿No? Con un 9.50%. A nivel en segundo lugar está Rafael López de Aliaga, ¿no? En tercer lugar se encuentra Carlos Álvarez, ¿no? Que, bueno, hasta allí es la tendencia nacional, ¿no? Y en el caso de los partidos políticos, también hay un ingreso, y es importante mencionarlo, de algunos partidos que no tienen figuras representativas, pero como marcas partidarias sí figuran, ¿no? Entonces ahí entra, por ejemplo, Acción Popular, entra el Partido Aprista Peruano, ¿no? Podemos, Somos Perú, ingresan en este bloque, digamos, de representaciones que están sin un personaje que los lidere, pero como marca partidaria les termina dando un reconocimiento. Y esto tiene que ver con el tema que hemos estado hablando también de las alianzas electorales, ¿no? El reconocimiento a los partidos políticos que son nuevos, tienen menos oportunidades, menos opciones de poder finalmente trasladarse a la palestra, ¿no? En Lima metropolitana, por ejemplo, en el caso de Acuña, que ocupa alrededor del 1%,
el partido como marca partidaria siendo APP está con el 0.32%, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces aquí hay un esfuerzo que van a tener que hacer por fortalecer Lima Metropolitana hacia lograr, digamos, mejores marcas. Entonces imagínate los partidos nuevos, ¿no? Entonces Claro. ahí viene la complicación. Mucho más difícil. Perfecto. Enzo Helguera, muchísimas gracias por habernos dado tu opinión, presentarnos este sondeo que han desarrollado, o esta encuesta, mejor dicho, porque sondeo es una cosa y encuesta es un trabajo mucho más completo, ¿no es cierto? Y seguramente hay todavía buen tiempo para seguir hablando de encuestas y, por supuesto, de los perfiles que tenemos los peruanos para elegir a un candidato presidencial, o un candidato a la alcaldía, metropolitana, provincial y distrital. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Muy amable. Enzo Helguera, entonces, nuestro invitado esta mañana, analista político y CEO de IMASOLU.